Ámsterdam no es para ti. Los precios son extremadamente elevados. Hay muchísima gente de eso. Hemos llegado a uno de los puntos más negativos de Ámsterdam y es... Ámsterdam se ha convertido en una de las ciudades más visitadas y cuando hablamos a nivel de vivir, también se ha convertido en una de las más anheladas, gracias a su economía, a su posición en el globo mundial y a otras cosas más. Pero hoy vamos a estar hablando entre nosotros de una parte de Ámsterdam que casi nadie te cuenta. Así que bienvenidos a otra ruta. Bienvenidos nuevamente a Ámsterdam. Estamos aquí en el centro, señores. Una ciudad anhelada por sus canales, por sus quesos y por lo liberal que es, porque la gente viene a hacer de todo. Pero bueno, no todo aquí es tan positivo como siempre dicen. Así que vamos a descubrir la cara que nadie te muestra de Ámsterdam. Esta es una de las cosas que siempre vas a encontrar en Ámsterdam si vienes. Y es que está lleno, pero absolutamente lleno de gente. Ya que es una ciudad muy turística, como todos saben. Esto está demasiado, pero demasiado congestionado. Eso, mira, todo el tiempo uno chocándose con las personas. Y no solamente eso, o sea, alante de ti hablan inglés, atrás de ti hablan francés. Es literalmente de todo. Y si eres una persona que no le gusta tanto ese ambiente cuando hay tantas personas, no te conviene mucho venir a Ámsterdam, para nada. Ahora, si ya no aguantas la presión de tanta gente, métete por uno de los callejoncitos que encuentras y ahí estás más tranquilo, ¿verdad, Julio? Aquí no hay nadie. Julio estaba lejos, estaba lejísimo. Ahora hablemos un poco sobre la delincuencia que hay aquí en Ámsterdam. Para nadie es un misterio que aquí las bicicletas son un método de transporte como cualquier otro. Y son prácticamente o relativamente las más baratas o el método más económico por el cual tú te mueves. Pero déjame decirte que aquí la delincuencia con relación a la bicicleta es bastante alto. Si tienes tu bicicleta, yo fuera tú y le pusieras 5 candados, porque aquí en Ámsterdam se la buscan de cualquier manera para robarse tu bicicleta. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás yo tuve una bicicleta, el mismo día que me la regalaron, yo la puse en un lugar donde se pone la bicicleta aquí, como este que están viendo aquí, y a mí se me olvidó, cometí el gran error de no ponerle ni siquiera un candadito. Yo subí a la casa, no duré ni 2 minutos. Cuando bajé, ¿ustedes creen que mi bicicleta estaba ahí? Se la robaron. Y en el caso de él me parece lógico porque él dejó la bicicleta sin candado. En mi caso, yo le puse un candado y cuando regresé quedó el candado en pedacitos. Eso es lo que yo encontré. A ver, no es lógico. O sea, estamos hablando de que estamos en un país desarrollado donde la mentalidad es otra. Si fuera en Suiza, yo estoy seguro que en Suiza no pasa eso. ¿Tendría yo que mudarme a Suiza? Ayúdame en los comentarios, dime si me tengo que mudar a Suiza y me voy contigo para Suiza entonces. Y abundando un poco más en el tema de seguridad, otra cosa que Ámsterdam destaca por ser tan, o sea, que es tan negativo aquí en Ámsterdam, son los carteristas. ¿Carteristas se dice? Bueno, no importa. Los carteristas, los atracadores, los que se llevan tu ropa, los que se llevan todo lo tuyo, esas personas. Aquí en Ámsterdam hay muchísima gente de eso. Y antes de que los haters que digan, no, para mí nunca me ha pasado, es tanto que hay un canal de YouTube que se dedica solamente a ver o a estudiar ese tipo de personas, es en holandés. Pero si te interesa saber cómo se llama el canal, déjamelo saber en los comentarios y nosotros te lo vamos a poner. Otro punto que me irrita a mí en lo personal bastante de Ámsterdam son los parqueos. ¿Ustedes están viendo ese callejón? Ok, estoy exagerando un poco quizás, pero los parqueos son pequeños. Dios mío, aquí hay tantos carros, pero de verdad que no entiendo por qué los parqueos tienen que ser tan diminutos, con gente tan grande que hay aquí, Dios mío. Y el problema no es solamente eso, es que si parqueas aquí en el centro, por lo general, tienes que parquear cerca del canal, o al lado del canal literalmente. Y no hay algo que te divida a ti entre la orilla del canal y el agua. Lo que quiere decir que si tú te vas un poquito para un lado, caíste en el agua. Señores, eso, parquear aquí en el centro, eso da miedo.
Aparte de que algunos parqueos son pequeños, hay otra cosa que tienes que saber si vienes en carro al centro de Ámsterdam. Hace un tiempo atrás yo estaba en la ciudad de Nueva York y me encontré que en sus calles para parquear, señores, los precios son extremadamente elevados. Estamos hablando de 8 o 9 dólares por hora. Y dije, ¿qué es esto? Y creo que son hasta aún más. Pero Ámsterdam no se queda atrás. Si tú vienes a Ámsterdam y deseas parquear tu carro donde sea, en el centro, vas a pagar 7,50 € la hora. ¿Tú sabes lo que uno hace con 7,50 €? Es un menú de McDonald's. Yo puedo comer en una... ¡Ay, Dios mío! Y la cosa es que hay zonas en las que realmente el parqueo es un poco más económico o hasta cierta hora. Pero cuando hablamos del centro, 24/7 pagas la misma tarifa. Así que ya, si vienes para acá, ven el transporte público. Pero el problema del transporte público te lo vamos a decir ahora. Otra cosa negativa que hay aquí en Ámsterdam, aunque realmente en toda Holanda es así, es que el transporte público es sumamente caro. Bueno, es el más caro de Europa. El precio de un ticket de 1 hora para andar acá en el transporte público cuesta... Es más, vamos a mostrártelo. €3,20. Y no solamente eso, ahora imagínate que quieres tomar un tren e irte hacia la ciudad de Rotterdam. ¿Sabes cuánto vale eso? Aproximadamente 40 € ida y vuelta. ¿Tú sabes lo caro que es eso? Vamos a decirlo así, con 15 € tú coges un bus que te lleva de aquí a Bruselas, o sea, fuera del país. Y con 40 muchas veces encuentras tickets de avión a España o a otros lugares. O sea que aquí andar en el transporte público es bastante costoso. Así que búscate una bicicleta. Y sigamos hablando de aquellas cosas que nadie más te cuenta sobre Ámsterdam. Si tú quieres comprar una casa grande aquí en Ámsterdam, con su patio, con su buena cocina, su buena sala, sus buenas habitaciones, 3, 4 habitaciones, aquí en Ámsterdam, créeme, no es el lugar indicado. Porque, te va a salir carísimo. Los precios aquí son desorbitados. Parece que ellos salieron del mapa. Y lo que tú recibes por esa cantidad de dinero que das tan grande como lo que estás viendo aquí en pantalla es muy, pero muy poco. Porque Ámsterdam ya está muy congestionada. Viven demasiadas personas. Señores, váyanse de Ámsterdam. Déjenme vivir a mí tranquilo para yo conseguirme una buena casa aquí. Ahora, no todo el mundo quiere comprar una casa. Algunos buscan otras soluciones. Quédate hasta el final para que escuches una de las desventajas más grandes al vivir en Ámsterdam. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal porque eso no cuesta nada y nos ayuda a seguir haciendo contenido para ustedes. Y si tú eres una persona muy desordenada, Ámsterdam no es para ti. Esto no es, o sea, yo creo que ni Holanda es para ti entonces. Aquí por todo te ponen una multa. Como para darte un ejemplo bastante rápido, si tú pones la basura en el lugar que no tienes que ponerla, ya sea al lado del basurero, en vez del basurero, sí, hoy en día todavía hay gente que hacen eso. No entiendo el por qué. Tienen el basurero ahí y lo ponen al lado, pero ok. Simplemente por eso te puede llegar una multa a tu casa. Y que usted te pregunte, ¿y cómo saben mi dirección? ¿Saben qué hacen ellos? Yo lo he visto. Abren la cosa de basura y comienzan a ver si casualmente en esa bolsa de basura hay un papel con tu dirección. Y si hay un papel con tu dirección, te va a llegar tu multa. Pero no solamente en eso, sino que si a ti te da la gana de estar rápido manejando por todas las calles como que tú estés rápido y furioso, créeme, también te va a llegar una multa a tu casa. Y te va a llegar porque te va a llegar. Porque Ámsterdam es bastante controlada. Ahora, hablemos de parqueo. Si a ti te gusta parquearte en todos los lugares sin pagar, donde tienes que pagar, créeme que a mí me ha pasado. No porque lo he hecho de maldad, pero porque se me olvida a veces. Me ha llegado una multa y he pagado el triple y muchas veces hasta 4 veces más la cantidad que hubiese debido de pagar. Así que Ámsterdam es una ciudad bastante cara. Aparte de eso, ya que Ámsterdam es la ciudad de bicicletas, aquí si andas de noche y no tienes tu luz contigo, o sea, una luz roja y una luz blanca, te aseguro que si la policía te ve, te llevas una multa bien fuerte. Otra de las cosas que juega en contra de Ámsterdam es el ocio.
Señores, increíblemente aquí el ocio es bastante, pero bastante caro. Ámsterdam, por ser la capital del país y ser el punto más turístico, todo, pero absolutamente todo es caro. O sea, una noche de billar, una noche de bolos, cine, restaurantes, lo que sea, aquí en Ámsterdam te va a salir mucho más caro. Nunca voy a dejar de dar este ejemplo. Nosotros vamos bastante a un restaurante, el cual se encuentra aquí en el centro y está en otra parte muy cerca del centro también. La misma calidad, el mismo restaurante y los precios varían, muy diferentes. Aquí en el centro es mucho más caro. Ámsterdam es una ciudad cosmopolita y está llena de diferentes culturas, por lo cual se hablan muchos idiomas. Por ejemplo, hay zonas donde escuchas mucho el árabe, alemán, inglés, diferentes tipos de idiomas. Y si tú quieres aprender el idioma, tú lo que quieres es que se afine tu oído a escuchar el holandés. Y no siempre lo vas a escuchar acá. Por ejemplo, aquí en Ámsterdam hay muchos lugares, tiendas, restaurantes, supermercados, donde te atienden en inglés, porque hay una gran demanda de turistas, entonces se espera que también puedan hablar en inglés. Y entonces no siempre sueles escuchar ese holandés, lo cual es lamentable si lo que quieres es aprender el idioma lo más rápido posible. Aparte de eso, se dice que si quieres conocer la cultura holandesa, tienes que salir a uno de los pueblos afuera de Ámsterdam, el cual te vamos a dejar un link aquí porque nosotros visitamos uno de ellos. Si tú eres de la persona que ha visto nuestro video, no una vez, sino 2 veces o 3 veces y no te has suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete, es la mejor manera como nos puedes ayudar y es gratis todavía. Otra cosa que me molesta mucho de Ámsterdam es que tú estás caminando por aquí y que aunque tú no quieras se te entra cierta sustancia, cierto olor a tus sentidos olfáticos. Eso no es una palabra, todos lo sabemos, pero ustedes saben lo que yo quiero decir. Tu olfato como que percibe algo extraño y se dice que Ámsterdam es la ciudad donde más se fuma. Por ejemplo, en mi tiempo de escuela aquí, ¿sabes lo que yo veía? Los profesores normalmente salían de la clase, se iban a la pausa junto con nosotros. Yo no, porque yo no fumo, pero con los que sí fumaban y se ponían a fumar juntamente con los alumnos. Luego de que se acababa la pausa, pues ellos entraban junto con nosotros a la clase y seguían dando su clase. Después de estar completamente... Óyeme, ¿qué es lo que era? Otra cosa bien importante es que aquí tienes que estar atento a los horarios. Es algo que pasa lógicamente en toda Holanda, pero sobre todo aquí en Ámsterdam, ya que vienen muchos turistas. Puede ser que muchas veces se sorprendan porque aquí muchas tiendas, museos y lugares así públicos cierran a las 6 de la noche. Lo cual en otros países puede ser que varíe porque muchas veces se quedan abiertos hasta, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche. Aquí gran parte cierra a las 6. No todo. Supermercados y otras cosas duran más tiempo abiertos, pero por lo general casi todo cierra a las 6. Y ahora, poniéndonos sinceros, Ámsterdam es una ciudad bastante exigente. Aquí viven muchísimas personas que dominan diferentes idiomas, como el ejemplo el español, dominan holandés, dominan inglés, otros dominan francés, dominan el alemán. O sea, y conseguir trabajo no es que es difícil. Puedes conseguir trabajo cuando tienes ciertos requisitos, pero tampoco es la cosa más fácil del mundo. Más si estás apostando a una posición alta. ¿Por qué? Porque no es cierto que tú solamente con el español vas a conseguir por delante un trabajo que una persona que domina más idiomas que tú, por ejemplo. O sea, para equilibrar un poquito la balanza, porque la competencia es grande, hay que prepararse bastante bien cuando se viene a vivir aquí a Ámsterdam. Hemos llegado a uno de los puntos más negativos de Ámsterdam y es que es difícil conseguir casas. Sobre todo si estás hablando de casas sociales, porque para conseguir una casa social, las cuales son casas que tienen una renta hasta 750 euros, tienes un tiempo de espera de aproximadamente 16 años. Ahora, hay otras opciones, por ejemplo, tú tienes el sector libre, que son casas de 750 en adelante, lo cual mayormente, si logras conseguirlas, terminarás pagando 1.400, 1.300 o mucho más. Y otra opción son las casas particulares, o sea, alguien que tenga una propiedad
la haya comprado y la esté alquilando, pero esos son muy pero muy escasos. Lo que más se suele encontrar son habitaciones, pero imagínate, hay veces que terminas pagando por una habitación muy pero muy pequeña donde apenas cabe tu cama y algo más, alrededor de 500, 600 euros o mucho más. Así que, señores, es increíble, pero conseguir aquí un lugar en donde vivir no es nada fácil. Como pueden ver, vivir en Ámsterdam tiene desventajas, pero no sería justo si solo te hablamos de la parte negativa. Así que si te gustó este video y quieres saber cuáles son las ventajas de vivir en Ámsterdam, dale al like y déjanos saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.